Ok, entonces, buenos días, vamos a comenzar la clase de hoy día. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna observación de la clase pasada. Pueden preguntar por el chat si es que quieren, o pueden hacer las otras preguntas. Entonces, por ahora, si no, vamos a partir acá, en esto acá. Ok, entonces estábamos viendo un poco, bueno, acá lo ven, estamos viendo un poco el problema este de, tenemos simulación, aquí una simulación del problema restringido de tres cuerpos. Aquí hay dos cuerpos celestes, como se ven acá, y en azul vemos la trayectoria, digamos, del objeto. Si coloco el tiempo más corto, ahí se ve, o sea, voy a colocar un tiempo aún más corto. Entonces tenemos aquí un cuerpo celeste, otra está en el sistema móvil, y simplemente quiero ilustrar un poco la complejidad que hay detrás de este tipo de soluciones, digamos. Uno parte acá, y esencialmente la trayectoria está acá, y posteriormente la trayectoria se va a lugares un poco más, más complejos, como ven acá. Entonces, esto me permite ilustrar un poco la complejidad del problema que queremos resolver, o por lo menos comentar o tratar de entender un poco mejor. Entonces, voy a usar este tipo de imagen. Esta simplemente calcula numéricamente resolviendo el problema de tres cuerpos, digamos, restringidos, tomando dos cuerpos fijos y nos muestra cómo son las trayectorias, como es muy complicada, digamos. Ahora, aquí puedo cambiar un poco las velocidades inicial. Entonces, si quieren, tenemos esta trayectoria y lo que voy a hacer ahora es cambiar ligeramente la velocidad a la condición inicial. Se mueve un poco la velocidad, podemos mover ahí y vemos que la trayectoria completamente cambia ante pequeños cambios. Bien, entonces vamos a ir a la tablet que está acá y vamos entonces a empezar, digamos, voy a hacer un pequeño resumen de los problemas que estábamos discutiendo y dónde vamos, digamos. Entonces voy a dejar abierto también el chat. En caso que quieran hacer alguna pregunta, la pueden hacer también por el chat. Bien, entonces, ¿qué estábamos estudiando? Entonces estábamos estudiando el problema. Entonces, problema de dos cuerpos, problema de tres cuerpos, y dijimos por simplicidad, tomamos el caso, digamos, restringido, es decir, que supusimos que la masa de un objeto es mucho menor que la de los dos otros cuerpos celestes, que es el caso del problema de la Tierra y la Luna y el Sol, donde la masa de la Tierra es mucho más grande que la masa de la Luna, por lo menos, al menos 100 veces más grande, y la del Sol es 300.000 veces más grande comparado a la de la Tierra. Así que esta aproximación era correcta. Entonces el problema que queríamos resolver era esencialmente, colocábamos, digamos, un cuerpo celeste, y que era el Sol, colocamos otro cuerpo celeste que da cuenta de, en este caso, la Tierra, y colocamos un tercer cuerpo celeste que en este caso da cuenta de la Luna que está acá. Y entonces, ok, vemos que este sistema obviamente tiene una dinámica compleja. Sabemos que esencialmente, visto el centro de masa, si colocamos nuestro sistema acá en el centro de masa, por ejemplo, entonces vemos que la dinámica de este objeto es complicada, y lo que tratamos de hacer es que nos vamos a colocar en el sistema de referencia no inercial. Y lo que descubrimos fue entonces que el sistema de referencia no inercial, esencialmente lo que tenemos es así. Entonces vemos que estos cuerpos están girando de esta forma compleja, como vemos ahí. Entonces van girando, digamos, en forma complicada. Y entonces lo que escribimos fue que en este sistema de coordenadas, ok, no inercial, el problema se puede escribir de una forma un poco más simple. Y eso es lo que vamos a tratar de entender y resolver. ¿Cómo podemos describir un sistema no inercial? Entonces, para hacer eso, lo que hicimos fue, lo primero que aprendimos es cómo, entonces, ese que está acá, o ese prima que está acá, ese prima no inercial. Eso fue lo que tratamos de escribir, no inercial. Entonces, ese no inercial.
Y lo que vemos es que al ser no inercial, esencialmente lo que lo va a caracterizar es que este está en una distancia, vamos a decir, siempre constante, si pensamos en un movimiento circular. Si no es circular, se mueve en el tiempo, pero va a ser más simple, está siempre en este eje. A esta distancia la vamos a llamar tradicionalmente, se le llama B, ¿ok? Y a esta distancia de acá se le llama A. Esa es la notación usual de este problema de tres cuerpos restringidos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en la clase pasada? Escribimos el lagrangiano. Entonces, el lagrangiano en un sistema no inercial simplemente se escribe de la siguiente forma, va a ser L, va a ser simplemente, vimos que si entonces ρ da cuenta del sistema no inercial, es decir, desde acá sería la coordenada ρ, entonces vimos que se le agregaban dos términos más al lagrangiano cuando calculamos la energía en un sistema inercial, vimos que hay un término de la forma m, de la forma r punto omega cruz R. Omega entonces es la velocidad omega, esto está girando con una velocidad angular omega, entonces nos da ese término que estaba ahí, y también vimos que había que agregarle más términos, hay un término más que hay que agregar que es centrífugo, que es de la forma entonces, de la forma m medios omega cruz rho al cuadrado. ¿Okay? Eso nos va a dar la parte centrífuga del problema, la otra parte nos va a dar, digamos, que hay un término de la forma centrípeta. Entonces tenemos eso. Además vimos que si el sistema se está moviendo, que no es el caso en el problema de tres cuerpos, pues se podría estar desplazando. Además hay un término de la forma R.M, en este caso R dos puntos, ¿ok? Menos obviamente el potencial, lo hago acá, más grande el potencial. Entonces este es el lagrangiano, ¿ok? Este es el lagrangiano que describe en general cualquier sistema no inercial. Entonces, usualmente nosotros tenemos este término que está acá, y así como describimos los sistemas, pero este es un sistema no inercial, entonces aparecen todos estos términos que están de más. Donde podemos decir que omega es velocidad angular del sistema, velocidad angular del sistema de referencia. Y también tenemos en este caso ρ punto, simplemente R, perdón, vector posición desde un sistema inercial del sistema S' no inercial. Entonces lo primero que vemos es que efectivamente los lagrangianos se enriquecen, apareciendo este término extra que está ahí, con todos estos términos que dan cuenta ahí. Y lo primero que uno debiera hacer entonces es tratar de ver cómo uno pudiera variar, digamos, en este caso la pregunta es cómo uno puede variar este lagrangiano complicado que vemos ahí. Entonces, ¿cómo lo vamos a variar? Simplemente lo podemos variar, digamos, igual que siempre, pero hay algunas sutilezas técnicas que tenemos que entonces resolver. Entonces, ¿cómo se varía esto que está acá? Entonces, para variarlo, lo que hacemos, uno diría, bueno, simplemente hacemos Euler-Lagrange, pero al hacer Euler-Lagrange vamos a tener la dificultad de que esencialmente nos dice que eso debería ser dA de t, d de L, a de ρ, punto, ¿ok? Menos d a de ρ, d de L, entonces d de L, perdón, d de L. Y eso igual a 0. Pero en este caso tenemos un problema porque, como ven, hay productos cruces y productos puntos que hace que esto no sea tan fácil y tan evidente. Entonces veamos cómo podemos resolver eso. Entonces la parte, si hacemos d a de L de ρ punto, esa parte es fácil por el primer término que depende. Hay dos términos que dependen de la velocidad, el primero y el segundo. El primero entonces nos daría simplemente m r punto, ¿ok? Eso es fácil. Y el segundo solo depende en esta parte de acá, así que eso también debería ser bastante simple. Depende solo el primer término de entonces, como vemos, de este producto. Por lo tanto, eso nos daría muy fácilmente, nos da simplemente m
omega cruz rho, bastante simple hasta ahí. Y ahora lo que hacemos entonces es derivar esto para construir nuestra derivada de Lagrange de A de t, dl, a de, en este caso, rho punto. ¿Qué nos da eso? Nos da entonces mr dos puntos más m omega punto cruz rho más un término extra que es de la forma m omega cruz rho punto. Entonces, hasta ahí bien. Estos términos vamos a ver que tienen distintas interpretaciones, particularmente el primero es la aceleración, el del medio es un término un poco extraño, no habitual, tiene que ver cuando un sistema está acelerando su velocidad angular. Típicamente no le tenemos a un nombre porque en el caso de la Tierra no juega ningún rol. Y el último es el término que lo asociamos a la fuerza de Coriolis o parte de la fuerza de Coriolis. Pero veamos del otro lado. Por otro lado, entonces tenemos que simplemente tenemos, en este caso que está ahí, tenemos que hacer ahora dl a de rho. Pero aquí viene el primer problema. Si hago dl a de rho, fíjense que el primer término no depende de rho punto, así que no hay problema. Sin embargo, los otros dependen de una forma complicada. Tenemos m cruz rho. Entonces la pregunta es, ¿cómo derivo este término que está ahí? Me queda entonces un término de la forma m. Me queda m. Entonces r punto, pero ahora tengo que derivar de a de r, ok, eso es gradiente, omega cruz rho. Entonces la pregunta es, y bueno, tengo más términos también, obviamente en rho tengo la energía y tengo el otro término al cuadrado que está ahí, ese término entonces vale más, entonces más, lo colocamos acá arriba, más, viene el término más de la forma de a de rho de m, en este caso omega cruz rho al cuadrado. Y tenemos por último el término de U a de rho, que es simplemente el gradiente que hemos usado toda la vida y conocemos bien. Entonces el problema es que estos dos términos que parecen, y bueno, también tengo uno asociado al último término asociado, el único que también es trivial, es simplemente mr dos puntos. Ahora el problema está que estos dos términos de acá, ¿cómo los calculo? Este y este. Entonces, porque uno diría, bueno, derivo con respecto a rho vector que está ahí, lo saco y coloco un 1, o sea, me queda omega cruz 1. ¿O cómo hago? Como entonces en este caso son notaciones vectoriales, es difícil poder resolverlo fácil. Entonces, para no equivocarse, la forma adecuada es que hagamos esto en forma tensorial. Entonces, para no equivocarse, para poder calcular estas derivadas, lo hacemos en forma tensorial. Eso va a evitar que nos equivoquemos y hagamos errores. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, fácil, recordamos que A cruz B, esto en forma tensorial, si queremos calcular la componente I, esto es el Levi-Civita de IJK, de A simplemente J y B K. Entonces, donde epsilon IJK es el tensor de Levi-Civita. Y eso esencialmente, ¿qué hace ese tensor? Ese tensor, si es que alguien no se acuerda, es muy simple. Este tensor vale 1 si es cíclico, es decir, que I, J, K no se repiten, I, J, K cíclico. Eso quiere decir, por ejemplo, tengo 1, 2, 3 y cualquier permutación cíclica, es decir, 3, 1, 2, 3, 1, 2, etcétera. Cualquier permutación que es cíclica, es decir, girando en sentido horario, vale menos 1 si tenemos algo que no es cíclico, es decir, por ejemplo, tenemos 3, 2, 1. ¿Ok? Ese caso sería no cíclico, no cíclico. Y vale 0 si se repite cualquier índice. Y JK repetido alguno. ¿Ok? Entonces, eso nos da el producto cruz de eso que está ahí, se puede escribir así. Entonces, cuando uno ocupa Levi-Civita, las cosas se hacen un poco más simples. Podemos entonces calcular, digamos, mucho más simple todo esto que está acá. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, podemos escribir lagrangiano de nuevo. Entonces lo escribo en forma tensorial, eso nos quería m rho cuadrado, bueno, eso lo sigo escribiendo así, simplemente punto, no tiene dificultad esa parte está ahí, pero el primer término tenemos problema en escribir esto que tenemos acá, que es rho punto por omega cruz rho. Entonces eso sería, es m
por la velocidad, colocamos producto punto, punto, así que le colocamos índice I, y para que sea punto algo, entonces tiene que estar multiplicado por I, y sumamos usando la notación de Einstein, entonces nos queda I, a esto sumado, y como es un producto cruz, usamos Levi-Civita, J, K, de en este caso omega J, rho K. Eso que está ahí es esencialmente este término que tenemos acá, que corresponde a tener entonces el producto punto entre la velocidad y el rotor de omega cruz rho. Después tenemos omega y tenemos omega cruz rho al cuadrado. Entonces, como está al cuadrado, la forma correcta de hacerlo es simplemente anotamos más m medios, y como tengo un producto al cuadrado, entonces el producto cruz es IJK, Levi-Civita de omega J rho K, y como está al cuadrado se multiplica por otro Levi-Civita, donde obviamente estamos sumando, así que sumamos en el índice I, pero los dos otros índices son índices mudos, colocamos P y Q, omega P, rho Q. ¿Ok? Eso nos da entonces omega, nos da exactamente m omega cruz rho al cuadrado. Y además tenemos un término más, ¿qué más tenemos? Tenemos, bueno, el último es m punto la aceleración, eso es fácil, eso es simplemente menos, entonces anotamos menos, el signo correcto es menos, entonces anotamos menos rho i m r dos puntos i. ¿Okay? Y tenemos además el potencial. Eso sería entonces escrito en notación un poco tensorial para que las cosas nos queden un poco más simples para calcular. Entonces tendríamos todos los términos que necesitamos calcular. Entonces veamos ahora si yo calculo, y ahora sí puedo interpretar bien qué es lo que es dl a de rho, pero obviamente lo derivamos con respecto a un rho, con algún índice que no hayamos usado. Por ejemplo, bueno, ahí puse Q, L, por ejemplo. Si coloco acá L, entonces dl a de rho, que sería, bueno, del primer término, y aquí hay un punto, por supuesto, era velocidad este. Entonces fíjense, cuando derive este término que está acá con respecto a rho sub l, en la única parte que acá en el índice mu tenemos un rho k, por lo tanto cuando coincida el índice k con l, entonces ese término lo puedo derivar, y por lo tanto eso se transforma en una delta de Kronecker, en este caso LK, y por lo tanto cuando derive ese término me da acá entonces de la forma m rho i, el índice i no cambia, eso es la velocidad, por epsilon i j, pero k va, cuando derive van a coincidir con este índice que está ahí, y por lo tanto se va a transformar exactamente en L, me queda omega j por, en este caso, rho L. Me queda eso que está ahí. Ahora, en el segundo término, hacemos la misma estrategia, entonces solo tengo que, donde veo rho, con algún índice lo cambio con el L, así que siguiendo la misma lógica nos queda simplemente epsilon i j L de omega j por epsilon i pq omega p rho q, ese sería el primero, más el segundo, que es que derive ahora el otro rho que está ahí. Hay dos rho, hay un rho en esta parte de acá y hay un rho acá, así que tengo que ir derivando uno y después el otro. Entonces cuando derivo el otro me queda entonces epsilon i jk, se no cambia, que igual que antes, i jk, ¿ok? Pero entonces me queda omega j rho k y epsilon i p, y q ahora lo reemplazo por l, me queda entonces por rho p. Más, aún hay más términos, más, eso sería haber derivado entonces este segundo término que está acá. Ahora me queda este acá, estos dos son bastante simples, me queda en realidad menos, esos dos últimos son muy simples, me queda simplemente menos, cuando derive rho i, entonces me queda m rho dos puntos componente L, y me queda menos derivada de u con respecto a de rho L. Así que nos queda esta expresión que está acá. Ahora, ¿cómo la podemos interpretar? Entonces, bueno, entonces escribimos, entonces esta es la 2, 3. Entonces, esto nos va quedando entonces de la forma, nos queda simplemente nos queda la forma de L. Entonces nos queda a de rho sub L, componente L. No sé si hasta ahí tengan una pregunta, cualquier cosa me pueden avisar. Entonces vamos de L a de rho L, Profe, y sí, hola, profe.
Yo más que nada vengo a avisarle que, no sé si alguien le dijo, que la baja asistencia está dada por el tema de que hay paro. Ujú. Y venir también a recordarle que el miércoles, como estudiantes de generación tercero, tenemos una reunión para conversar sobre las problemáticas que nos afectan y que también motivan que estemos respetando el paro. Así que eso más que nada. Ok, gracias, María Jesús. Entonces, tenemos entonces de DL a de Rho, y entonces ahora tenemos que reconocer los términos que aparecen en esta expresión que está acá. Entonces, ¿cómo interpretar bien estos términos que tenemos ahí presentes? Entonces nos queda de la forma DL a de Rho. Entonces, bueno, ¿cómo lo reconocemos? El primero, entonces, fijarse que nos queda E y J, KL, por lo tanto, de Rho a de L. Entonces, ahí, entonces, ¿qué nos queda? Componente L. Así que eso simplemente lo podemos reescribir si recordamos que uno puede escribir esto que está aquí. Si lo escribo, lo voy a escribir abajo. En rojo uno puede cambiar este tensor y escribirlo de forma cíclica, no cambia los signos. Si lo escribo de la forma L y J, entonces eso me queda Levi-Civita de L por I y por J. ¿Ok? Por lo tanto, eso significa que eso nos da M. ¿Ok? Nos queda M, nos queda EL, pero ahora multiplicado por I, pero I en este caso entonces es rho, así que me queda entonces, sería análogo a escribir simplemente la velocidad, cruz, omega, si usamos notación vectorial, y esto le estoy calculando la componente L. ¿Ok? Eso sería efectivamente Levi-Civita de L y J por I por omega J escrito así. Entonces así reconocemos ese término que está ahí, más el siguiente término que está acá. Si hacemos la misma lógica, entonces el L, el que queda suelto, entonces lo hago cíclicamente de la misma forma que hice ahí. Entonces nos quedaría L y J. Por lo tanto, si nos queda L y J, entonces eso nos da M. Nos queda que eso es componente J del producto cruz de I, pero I a su vez es un tensor que está acá y es el término que está acá, que es directamente eso, así que nos queda que es, sería omega cruz rho cruz. En este caso, el término que en J, que en este caso va omega J que está acá, por lo tanto nos queda omega J. Omega, perdón, es el producto cruz, nos da eso, porque obviamente es tensorial, y a todo esto estoy calculando la componente L. Ahora hay un medio, hay M medios ahí, pero si se fijan, el otro que está más abajo, también que está acá, es similar, me quedaría que eso es epsilon. O sea, si lo escribo, eso es epsilon de L y P, ¿ok? Como es epsilon de L y P, entonces eso es producto I, que es el tensor que está antes, que es IJK, así que eso es omega cruz rho, que es exactamente el mismo término que ya escribí acá. Cruz, en este caso, cruz, el término acompañado de P, que es omega, así que me queda exactamente el mismo término que está acá, por lo tanto aparece dos veces. Así que nos queda ese término que está ahí dos veces. Así que nos queda eso con 2, se cancela entonces, cancelamos los dos y aparece solo una vez. Y después me queda entonces el último término, que ya son más o menos simples, los dos últimos términos acá, me queda simplemente menos m aceleración del sistema punto L menos du a de rho componente L, si quieren verlo así. Por lo tanto, esto que me enseña, si ahora lo escribo en forma no con componente, me dice que DL a de rho, ahora sí sé hacer esto que no sabía hacer al principio, me dice que simplemente eso es colocar omega cruz velocidad punto omega, componente, ya no coloco componente, ahora es vector, me queda más m omega cruz rho cruz omega, todos vectores por supuesto, menos m r, menos el último término lo puedo escribir si quieren con notación más habitual, gradiente. Así que esa expresión que está ahí nos enseña lo que no sabíamos derivar al principio. Cuando derivo y tengo un producto cruz, no queda claro cómo hacer. O sea, alguien pregunta si no deben haber deltas de Kronecker. Sí, las deltas de Kronecker, por supuesto, están ahí, pero obviamente ya les dije que las salté. O sea, cuando simplemente las apliqué mentalmente. Cada vez que derivé, que hice, por ejemplo, la derivada de
la derivada de Q de Rho sub Q a la derivada de Rho sub Q o Q o cualquiera acá a dq sub L, ahí usé directamente que era una delta de Q por L, y después lo que hice fue simplemente la apliqué, pero la apliqué mentalmente. En ese caso lo que hice fue, cuando dije mentalmente, fue, por ejemplo, acá, cuando cambié los índices L acá, apliqué directamente cuando aplico L a ese término, por ejemplo, que está ahí, o cualquier término que esté ante ahí, inmediatamente aplico el índice y cambio para aplicar la regla. Y por tanto, entonces encontramos esta expresión que está ahí, ¿ok? Y esta expresión se ahora ocupo Euler-Lagrange, ahora ocupo la otra parte que no había usado, que era que habíamos encontrado que de A de T, de DL a de Rho punto, la había calculado al principio, esa parte sí supimos calcularla sin problema, eso nos da este término que está acá, así que me queda M, Rho, dos puntos, ¿ok? Más, entonces, entonces nos queda omega punto Q Rho, más, hay un término extra que tenía de la forma M omega punto, que era lo que nos faltaba, M omega cruz rho punto, que es la velocidad. Y esto a su vez es igual a entonces M rho cruz punto omega, que es el otro lado de la ecuación de Lagrange. Nos queda entonces más M omega cruz omega menos M R dos puntos menos gradiente de U. Entonces, ¿esto qué nos da? Bueno, de aquí podemos reconocer muchas cosas. Hemos hecho todo este cálculo para encontrar cosas entretenidas. Ahora pueden entender un poco más profundamente el problema. Pero lo que emprendemos entonces es lo siguiente, es que la aceleración en un sistema no inercial, por supuesto, tienen varios términos. Los pasos hacia el otro lado, entonces fíjense que este término que está acá, bueno, la notación usual es, bueno, lo voy a escribir como usualmente lo escribimos, menos. Hasta ahí tendríamos el problema si fuera un sistema inercial, simplemente sería la variación de la energía, tendríamos exactamente el problema como lo hemos aprendido siempre. Sin embargo, tenemos muchos términos interesantes que ahora son estos llamamos pseudofuerzas. De la primera, fíjense, voy a coleccionar este término que está aquí con este que está acá. Se fijan, son como el producto cruz, es un producto no conmutativo. Si lo cambio, entonces cambia el signo, lo voy a escribir de la forma tradicional, en realidad escribir menos M es omega cruz rho punto. ¿Ok? Y ese término, el mismo que está acá, si él pasa al otro lado, sí que está dos veces, esos términos en violeta están dos veces, y eso corresponde a un término profundo que tiene que ver con lo que llamamos la fuerza de Coriolis. Pero primero voy a escribir los términos y después los comento. Entonces la forma usual que nos gusta escribir esto es, colocamos signos menos para recordar un poco que también son pseudofuerzas, todas dependen de la inercia, es una forma de reconocer que son pseudofuerzas. Entonces si lo paso hacia el otro lado me queda omega punto cruz rho, me queda así. Y además tenemos este otro término que está acá, que es de la forma, si lo notamos como unas con signo menos, este término que en realidad está aquí, quizás debería colocarlo con otro color, este término entonces que está aquí, este que está acá, nos va a dar cuenta este término de la fuerza que llamamos centrípeta. En este caso, si colocamos menos, entonces le colocamos un signo menos, simplemente esa notación usual es M omega cruz. ¿Ok? Y tenemos estos dos últimos términos que los anoto acá, que es la forma M, este último término está acá, y ahí está. Entonces, esto finalmente, ahora sí, ya tenemos la expresión que queríamos llegar, nos muestra que efectivamente cuando tenemos un sistema no inercial, obviamente podemos escribir un lagrangiano, pero hay que tener varios cuidados, como dije. ¿Cuáles son los cuidados? Se los mencioné la vez pasada. El primer cuidado que tenemos que tener es que nuestro lagrangiano va a tener términos extraños. Tiene términos, o sea, tiene términos cinéticos, que son este de acá, y tiene términos potenciales que podemos interpretar. Todos estos tres últimos términos que están acá, uno puede reinterpretar el problema colocando un potencial efectivo, donde el primer término da cuenta de una fuerza centrípeta, el segundo uno lo puede interpretar como una especie de forzamiento externo, el último el potencial usual que uno tiene, así que esta no habría ningún problema. Sin embargo, el término delicado es este término giroscópico que está acá.
Este término nos hace pensar de nuevo y reentender un poco mejor los lagrangianos, porque nos puede decir que muchas veces los lagrangianos no es simplemente como mucha gente piensa en los sistemas mecánicos, que es T menos B, energía cinética menos potencial, porque este término no es ni energía cinética, no es energía potencial, es un término giroscópico, el cual nos va a llevar a muchas contradicciones con respecto a nuestra intuición habitual de los sistemas que no están puestos en un sistema no inercial. Vamos a ver que esto, por ejemplo, va a hacer que a veces algunos puntos de equilibrio sean estables, inestables, y nos rompa un poco nuestra intuición. Pero vamos poco a poco ir viendo por qué estos términos va a cambiar nuestra visión simple y hay que tener cuidado. O sea, un sistema no inercial, los lagrangianos no son T menos B, los lagrangianos mecánicos son así. Y como les mencioné en la clase anterior, la mayor parte de los sistemas físicos son de naturaleza no inercial, por lo tanto este término está presente. Entonces, los términos que tenemos acá, pueden existir, hacemos observaciones, entonces, seguramente, entonces, anotemos eso si quieren, observación, observación, entonces, debido a la, digamos, el sistema, debido a la no inercialidad, debido a la no inercialidad de la descripción. Entonces, el precio que vamos a pagar es que aparecen pseudofuerzas. Hay pseudofuerzas. Hay fuerzas, ¿ok?, que se deben a nuestra elección de descripción. Entonces, les recuerdo, ¿qué quiero decir con eso? Antes de decirles que eso quiere decir que cuando tomamos el problema en cuestión que estamos estudiando acá, este que tenemos acá, y entonces yo decido estudiar este problema y lo decido estudiar en este sistema no inercial, entonces por estar girando voy a creer que hay unas fuerzas que no existen, solo se debe a mi descripción. Entonces son esta descripción, la descripción que yo escojo para tomar el problema, el precio que voy a pagar es entonces que aparecen todas estas pseudofuerzas extrañas. O sea, en un sistema inercial no existe esta pseudofuerza, sin embargo, por ejemplo, naturalmente uno ve que está la fuerza centrífuga solo con el hecho de que está girando. Pero no son fuerzas de problema real, son fuerzas artificiales debido a mi elección de descripción. Sin embargo, esa descripción de elección no la puedo evitar, es una cosa que uno aparece. Entonces, al haber variado, logramos encontrar esta fuerza. ¿Y qué es lo que descubrimos? Que hay varios términos, bueno, algunos tienen nombres debido a su importancia, quizás el más conocido por hacer cosas interesantes, que lo vamos a mostrar con calma, es la primera fuerza, esta lo llamamos fuerza de Coriolis. Yo prefiero llamarla, también se llama fuerza giroscópica. Esto explica, por ejemplo, toda la física que tenemos cuando nos colocamos en el Tagadá y uno siente cosas muy extrañas. Esta fuerza va a ser, digamos, la más sorprendente y yo diría más extraña. Es una fuerza, como insisto, depende de la velocidad, tiene esta cosa extraña que depende de la velocidad. La fuerza más similar que conocemos y también tiene que ver con su origen giroscópico es la fuerza de Lorentz, que tiene que ver también con movimientos de carga. Finalmente viene profundamente de esta relación que está ahí. Ahora, esta fuerza de Coriolis es responsable de muchos efectos interesantes, en particular en la escuela tenemos llamado el péndulo de Foucault. Si uno coloca un péndulo, por ejemplo, y lo vamos a estudiar con calma en otro momento, simplemente lo menciono cultura general, es que uno tiene un sistema que está girando, uno va a descubrir que, como en el caso de la Tierra, que el péndulo, en vez de mantenerse en el plano, hace cosas muy complejas, empieza a hacer movimientos, digamos, inesperados, y eso nos permite, por ejemplo, o permitió a Foucault demostrar que en este caso la Tierra estaba girando. Eso fue una medida directamente de este efecto interesante de este término giroscópico. Pero vamos a ver que hace cosas bastante inesperadas, pero poco a poco lo vamos a ir entendiendo. Entonces tenemos un segundo término que desgraciadamente no sé por qué, esto que está acá lo voy a subrayar, esto entonces sería Foucault, o sea, Coriolis, perdón, que nos explica el péndulo Foucault. Tenemos este segundo término que está acá, extrañamente no tiene nombre, un término sin nombre. Entonces este término es una pseudofuerza que en el caso de la Tierra es muy débil, porque obviamente la velocidad angular de la Tierra está cambiando. A medida que pasa el tiempo y la fricción cada vez está disminuyendo, pero este término varía tan lentamente, o sea, todos seguimos pensando que un día dura 24 horas
y a pesar de toda la vida que llevamos y varios cientos de años, no vemos que se vaya deteniendo. Sin embargo, sabemos que ese proceso va cambiando, pero es tan pequeña la aceleración que no tiene, digamos, un nombre asociado. Entonces, esta fuerza no tiene nombre, fuerza por ahora llamémosla fuerza NN, sin nombre. Es una fuerza importante, ¿eh? O sea, puede ser importante el sistema acelerado. Si tuviéramos un sistema que estuviera girando a grandes velocidades, obviamente le conoceríamos el nombre y sabríamos su efecto, pero esta fuerza, digamos, NN, llamémosla por ahora que no le asociamos ningún nombre particular, se debe, se debe, se debe a que el sistema está girando. El sistema acelera o frena, acelera o frena su velocidad angular. Es bastante interesante también esta fuerza. Lamentablemente no tenemos casos así tan famosos como el de Coriolis que nos permita explicar. O sea, la fuerza de Coriolis, por ejemplo, es responsable de la aparición de estos vientos, en particular en el centro del planeta, que son fundamentales para mantener las corrientes marinas. Entonces, sin embargo, esta otra fuerza, como no tiene en el caso de la Tierra un rol tan importante, no le asociamos un nombre muy particular. Entonces, la voy a guardar NN, lamento llamarla así, me gustaría ponerle un nombre, pero bueno, por ahora no tenemos un efecto muy famoso en la mecánica o en la historia que le dé un nombre. El último término nuevo que nos aparece como pseudofuerza es omega cruz rho. Al haber variado, encontramos este término extra, y este término que está acá nos da una fuerza centrífuga. Entonces, este término nos da cuenta de la fuerza centrífuga. Es decir, el sistema al estar girando sentimos una fuerza, esta fuerza todos la hemos sentido, típicamente cuando alguien dobla muy fuerte en un auto o cualquier sistema que gira, uno siente que hay una fuerza que lo tiende a tirar hacia fuerza, porque uno dice el objeto tiende a mantener la inercia. Esta fuerza entonces es la fuerza, digamos, que centrífuga, que va a ser importante en nuestro problema, por supuesto, de tres cuerpos importantes. La última no tiene un nombre particular, el último término es simplemente lo llamamos, asociamos un un forzamiento externo, y esto, por ejemplo, lo asociamos cuando típicamente lo conocemos muy pequeño, cuando alguien va en un vehículo o cualquier medio de transporte y frena, sentimos una fuerza hacia adelante, una fuerza hacia atrás, o algo que nos tira cuando algo frena fuertemente, entonces esta fuerza, digamos, es fuerza, digamos, debido a la aceleración del sistema de referencia, debido a la aceleración del sistema de referencia. Entonces, ¿qué es lo que hemos descubierto hasta ahí? Entonces, lo primero interesante, bueno, es que pudimos variar, vuelvo a insistir, solo comentar, porque ahora nos vamos a volver al problema de tres cuerpos, pero lo importante e interesante, creo yo, que deberán aprender o entender, es que efectivamente cuando algo, un lagrangiano, que es lagrangiano general, que debemos aprender. O sea, cada vez que alguien me pregunta, describe un sistema físico, si lo escribo en la Tierra o en cualquier lugar, están todos estos temas importantes eh, eh, para poder describir, digamos, lo que está pasando. Entonces, vemos este tipo de cosas. Ah, veo que Diego escribió algo que la reunión con los profesores. Ok, gracias Diego, voy a tratar de ver. Sí. Entonces, voy a entonces insistir que para derivar esto es la única forma que podemos lograr derivar esto, que hay que hacerlo con mucho cuidado y esencialmente colocar, digamos, sistemas de referencia. Entonces, ahora vamos a tratar de entender, digamos, ya descubrimos este problema, logramos entenderlo, y ahora lo que deberíamos poder, digamos, describir es tratar de poder, ok, ahí sí. Pues entonces, usarlo para nuestro problema, lo vamos a aplicar ahora, aplicación al problema de dos cuerpos restringidos. Aplicación. Aplicación, problema de dos cuerpos restringidos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, vuelvo a insistir, la idea esencial es que queremos, digamos, colocar, digamos, tenemos
colocamos un objeto, un cuerpo celeste, siempre estamos pensando en el problema Sol, Tierra, Luna, que es el problema más clásico, colocamos el Sol acá, y ahora entonces colocamos de nuevo, volvemos a colocar entonces la Tierra, y suponemos siempre, obviamente, como estos dos cuerpos, ya les dije que entonces si colocábamos la masa del Sol, colocamos la masa de la Tierra, y lo comparamos con la masa de la Luna, vimos que esto era 300.000 veces más grande, una que el Sol, la Tierra, y la otra era una esencialmente centésima. Entonces, en esa aproximación, voy a más suponer algo que es más o menos realista y por simplicidad, pero obviamente vamos a hacer después pero un poco más difícil, lo más probable es que lo haría en alguna tarea. Lo que vamos a hacer entonces es voy a suponer, digamos, una hipótesis, voy a suponer entonces que obviamente la interacción es despreciable el tercer cuerpo celeste sobre los grandes, así que voy a suponer que los grandes hacen un círculo, ¿ok? Los grandes están haciendo una órbita circular. También puedo colocar una órbita elíptica y eso no hay ningún problema y es razonable. Entonces eso hace que los coloque ahí. Vuelvo a colocar acá entonces mi sistema de referencia para escribir el problema S, que es un sistema en este caso no inercial. Y entonces lo que les dije es que voy a suponer que estoy en el centro masa, me coloco aquí R centro masa, que es el buen lugar y hace simples cosas. Voy a asumir que un cuerpo celeste está a una distancia B hacia acá y el otro cuerpo celeste está a una distancia A hacia acá. Y entonces vamos a colocar nuestro cuerpo celeste, digamos, nuevo, digamos, que está acá. Lo colocamos por aquí colocamos, digamos, la luna o algo así. Y entonces este cuerpo celeste es el que nos interesa saber cómo es su dinámica. Entonces, ok, lo que hemos dicho hasta ahora y lo he hecho varias veces, lo vuelvo a hacer, simplemente entonces queremos entender cómo funciona este problema cuando entonces está girando, cómo describirlo. Entonces, lo que hacemos es simplemente varios supuestos. Obviamente, primero que nada voy a suponer que R en el caso Tierra, en el caso Sol, Tierra, Luna. Entonces tenemos esencialmente que R, voy a suponer que R punto, la aceleración es muy pequeña, y voy a asumir también que cero la velocidad, voy a asumir que no se está moviendo. A pesar que un sistema solar se puede estar desplazando a velocidad v, pero voy a asumir que no se está acelerando. En realidad sí se está acelerando, y una muy, muy pequeña aceleración que es despreciable. Entonces, en la práctica, para el sistema solar es una muy pequeña cantidad, por lo tanto, despreciable. ¿Ok? Sabemos que todos los objetos de un otro se están acelerando, pero con aceleraciones muy, muy pequeñas. Lo otro que voy a suponer es que omega punto también voy a asumir que es cero. Voy a asumir que efectivamente está haciendo un movimiento circular, uniforme. Si colocar una elipse, entonces en ese caso hay que agregar este nuevo término que estoy despreciando, pero en el caso de la Tierra voy a asumir que el movimiento Sol-Tierra es movimiento circular. Y dicho eso, entonces ya tenemos todas las cosas simples, entonces nos queda entonces que para la masa de la Luna, la ecuación de movimiento es simplemente P a dt2 ρ, la posición. Voy a asumir también, voy a hacer un tercer supuesto quizás, que en realidad es simple, digamos, en realidad no es una gran cosa. La última hipótesis, voy a suponer movimiento en un plano. Voy a suponer que en la otra dirección no se está moviendo los cuerpos celestes, entonces movimiento en un plano. Entonces, nos colocamos movimiento en un plano, y entonces eso hace que las ecuaciones se escriban un poco más fácil, digamos, de lo normal. Va a ser simplemente hacer m, va a ser d a dt2, ok, de ρ, vector. Y eso entonces va a ser igual, obviamente, al potencial gravitacional. Esa es la única fuerza que está, en este caso, la gravitación de un objeto, un cuerpo celeste, la del otro. Y obviamente en este caso tenemos dos fuerzas involucradas. Por un lado tenemos la fuerza de Coriolis, que sí está presente, de la forma omega cruz, en este caso velocidad, rho punto. Y tenemos también presente la fuerza centrífuga, que en este caso es de la forma, bueno, usando la notación tradicional, es menos m, es omega cruz rho, ¿ok?
Entonces tenemos, esto está acá, este es el problema que queremos resolver. Obviamente el potencial, ya lo voy a escribir, el potencial gravitacional, pero entonces voy a primero escribir cada componente para entender qué es esto. Entonces lo primero sería calcular cuánto vale omega, por supuesto, si el movimiento es plano. Voy a asumir que simplemente es un vector de la forma 0, 0, si quieren omega, simplemente omega vector a omega sí. Entonces z, voy a asumir que el movimiento, entonces voy a asumir que ρ esencialmente va a ser un vector de la forma x e y. No voy a tomar la tercera componente, voy a asumir que el momento está en un plano, para escribir aún así en este límite el más simple de todo, que el problema restringido de tres cuerpos, voy a asumir que el momento es plano, y entonces veamos qué podemos calcular. Por supuesto, el potencial es muy simple en este caso. El potencial, tengo obviamente un objeto de masa, llamemos M1, puesto en B, que sería la Tierra. Entonces, en este caso, sería la energía potencial sería simplemente raíz cuadrada, en este caso, si quieren, o lo que primero sería X, menos, obviamente voy a tomar como sistema de referencia por simplicidad, X en el eje entre el objeto e Y en la dirección ortogonal. Entonces este objeto está en B, por lo tanto debería ser simplemente X menos B al cuadrado más Y cuadrado. Esto elevado a un medio, esa sería la energía potencial de la masa del primer objeto, y la energía gravitacional potencial del segundo objeto sería simplemente X más A, porque siempre está en la posición A, más Y cuadrado, y eso también elevado a un medio. ¿Ok? Eso entonces me da la distancia. Vuelvo a insistir, los objetos siempre están posicionados en la posición B y A respectivamente. Esa es la gracia del sistema de coordenadas que he escogido para describir el problema. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es calcular directamente, digamos, estos productos cruces y encontrar un poco qué es lo que me da esto. Entonces me queda entonces omega plus rho, ¿ok? Y esto entonces, ¿qué me da? Me da, bueno, si lo escribo en cartesianas, me queda 0, 0, acá me queda omega, y x vale simplemente x. Podría colocar z, pero en su momento es plano, así que me queda 0. Luego el producto cruz me queda simplemente x unitario, me queda entonces menos omega y entonces me queda más, ¿qué cosa? En y, me queda entonces en y, me queda omega más omega x y la dirección unitaria. Así que el primer vector, obviamente aquí hay puntos que me faltaron colocar, punto, punto, punto. Me quedan esos dos términos que están ahí. Ahora ese sería el primero. Ahora ese sería para la fuerza Coriolis, y para la fuerza centrífuga tengo que calcular, antes de escribir la expresión, tengo que calcular omega cruz rho primero. Eso simplemente también es x unitario 0, y unitario 0, z unitario omega. ¿Ok? Y en los otros lados tengo entonces la componente X, E y Z. Entonces, ¿esto que me da? Me queda entonces en X unitario, me queda no, la media, me queda menos I por omega en X unitario. Después me queda más en Y unitario, tengo entonces omega por X en Y unitario. Y ahora calculo omega cruz rho, cruz rho. Entonces, eso que me queda entonces, me queda X unitario, esto es la componente de X cruz rho, de omega cruz rho, y eso en X es menos y omega, en Y unitario es omega plus X, de haber colocado siempre omega primero, y en Z no tiene componente, en Z es 0. Y el vector rho es X e Y por 0. Por lo tanto, este producto cruz que nos queda simplemente en X en X que me queda, a ver, en X me queda algo, a ver, ¿está bien? Sí, en X entonces me quedaría 0, en Y me quedaría 0, hay un producto entonces que estoy anotando mal, porque si no hay algo que no me está dando bien, digamos, porque es plus omega, aquí me equivoqué, ya me di cuenta. Acá me quedé, la fuerza Coriolis es cruz omega. Faltó este término que está acá, no es, ahí está el término que tengo que calcular, es omega cruz rho, así que lo calculé mal. Entonces, aquí me equivoqué, no noté mal, lo voy a volver a corregir, lo borro primero con cuidado, y el término que viene es omega cruz, si no me está dando cero, por eso me estaba preocupando, eso me di cuenta de esto, es omega cruz omega rho. ¿Ok? Vuelvo a enfatizar, hay un fe de rata, ese término está malo, ese término correcto es omega cruz
omega cruz rho, si no, no nos estaba quedando correcto, es el término omega cruz rho. Entonces, ese término, calculamos la primera parte, omega cruz rho, entonces tengo que volver acá, borrar aquí y calcularlo así. Entonces, aquí está casi bien, simplemente que tenemos que borrar algunas cosas de acá, voy a borrar, o vamos a escribir de nuevo para no equivocarnos. Entonces aquí faltó escribir, entonces tenemos que escribir, acá es omega cruz esto, y por lo tanto nos queda que eso es 0, 0, omega, x y unitario, z unitario, y ahí sí tenemos el vector correcto. Y eso sí nos da bien. Entonces, ¿eso qué nos va a dar? En x unitario, ¿qué nos da? Entonces nos da, x unitario nos queda omega cuadrado x, ¿ok? O sea, perdón, omega cuadrado, y le puse el cuadrado al x, al revés. Omega cuadrado x, ok, con signo menos, porque obviamente multipliqué en la diagonal de acá, hice ese producto que está aquí. Y en y, ¿qué nos queda entonces? Nos queda en y unitario, nos queda lo mismo, nos queda ese signo menos que está ahí, nos queda menos omega, omega cuadrado y unitario. Así que finalmente tenemos todos los términos necesarios para construir la fuerza que describe en este caso este problema. Entonces, ¿qué es lo que describe en este caso el problema? Es que tengo todo, así que lo puedo escribir por componente, entonces escribimos la ecuación por componente. Eso nos va a dar entonces la masa en la dirección X unitario es igual a qué. Entonces voy a dejar al final el término de gravitacional, primero que el término de Coriolis, me queda menos 2m, entonces me queda más 2m omega y punto, ¿ok? Si entonces escribo ese término estaría ahí, muy bien. Después tenemos la fuerza centrífuga, que en X unitario está acá con signo menos, me queda entonces menos más m omega cuadrado x. Ese es el único componente que viene de la fuerza centrífuga, que sería este término que está acá. Y coloqué este término de la fuerza Coriolis, tengo los dos términos ya marcados. Y ahora entonces me falta agregar, en este caso, el potencial. En X muy simple, en X me quedaría simplemente, me tiene que quedar menos G, ¿ok? Factor común de la fuerza en la componente G. Te voy a derivar la fuerza, me va a quedar M1, componente X, tiene que ser siempre, es el vector en la dirección X, eso simplemente es X menos B, dividido por X menos B al cuadrado más Y cuadrado, y todo esto elevado a 3 medios, ¿ok? Y la otra componente me queda entonces más M2, la otra está en A, en menos A, así que es X más A, partido por simplemente X más A al cuadrado, más Y cuadrado elevado a 3 medios. Eso me da la fuerza gravitacional cuando tengo dos objetos, uno puesto en B y otro puesto en menos A. Ahora lo mismo hacemos para Y, por simetría y dos puntos. Y fíjense, lo primero interesante es la fuerza de Coriolis. Obviamente una fuerza giroscópica, en un caso depende de la velocidad, pero tiene una velocidad especial. Fíjense, un signo tiene más y aquí tiene menos, así que me queda menos 2m, en este caso x punto, con un omega por supuesto, x punto, más la fuerza centrífuga, centrífuga tiene menos, con el menos me queda más, recuerden que es menos más la fuerza, así que me queda más m omega cuadrado y ahora me queda la fuerza gravitacional, que es esencialmente la misma, pero la dirección y, así que me queda m y simplemente partido por x menos b, el objeto está en la posición b, y cuadrado elevado a 3 medios, m1, más M2, que es el otro objeto, que está en la posición A, pero con el componente I en 0, así que me queda I, dividido por simplemente X más A al cuadrado, más I cuadrado, elevado a 3 medios. Así que nos queda este término que está ahí. Entonces, este es el problema, fíjense, aún hemos, haciendo todas las simplificaciones, ya vimos que el problema visto en el sistema sideral dependía del tiempo, aquí A y B son constantes, también definida. Este es el problema que tenemos que resolver, que es un problema, como dice en principio, bueno, es un problema
que deberíamos tener al menos dos cantidades conservadas para poder resolverlo. Sin embargo, no tenemos dos cantidades conservadas, solo va a haber una sola. Así que este sería el problema restringido. Ahora uno lo puede escribir más bonito, más simplificado, haciendo algunos cambios simples. Bueno, primero que nada se fijan, aquí me falta un M, por supuesto. Aquí hay un M común. Aquí hay un MG, por supuesto. MG, M1, M2. Primero que nada, el M, por supuesto, este problema no depende de la masa del cuerpo pequeño, así que obviamente desaparece de todos lados ese M, no juega ningún rol. Lo otro interesante, uno puede escribir esta ecuación un poco más bonita si uno introduce un tiempo adimensional. Entonces, tiempo adimensional. Entonces, uno quiere escribir un tiempo que permita hacer las cosas un poco más fácil. ¿Cuál es el tiempo adimensional? Escribe simplemente, hacemos un tiempo de la forma t igual a qué. Si lo escribimos omega tau, ¿ok? ¿Cuál es la gracia de ese tiempo dimensional? Es que si hacemos entonces d a dt, esto es simplemente d a d tau por d tau a dt, y eso entonces nos quedaría d a d tau acá, y d tau a dt simplemente nos queda 1 partido por omega, ¿ok? Eso nos conviene. Eso no nos conviene, pero no tiene que ser a la menos 1. Ahí sí queda dimensional, si no está con dimensiones al revés, a la menos 1. Ahí sí. Ahí me queda sin dimensiones, si no me estaba quedando con dimensiones. Obviamente tau va a ser de dimensiones que 1 partido por omega es de dimensión 1 partido por t, y 1 partido, omega, 1 partido por omega es de dimensión de t. Ahí me queda tau sin dimensión. Dicho eso, entonces me queda aquí, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Si ahora cambio variable, entonces cambio de t, fíjense que del x2 punto, ahora lo voy a escribir como función de tau. Eso, cada derivada me va a sacar un omega partido hacia afuera, así que me salen 2 omega, divido por esos 2 omega, entonces dividiendo además, dividiendo por 2 omega, o sea, por omega cuadrado, pero sí, 2 omega cuadrado. Entonces, dividiendo por esto omega cuadrado, la primera ecuación, fíjense que también tiene un x punto aquí, y por lo tanto también va a salir un omega, pero como tiene otro omega, me queda omega cuadrado, así que simplemente ese término nos va a quedar un poquito más simple, nos va a quedar de la forma menos 2, ¿ok? X punto, y todo este término que está acá, todo este término parece ser así difícil, uno lo puede en realidad escribir en forma compacta, una función que inventó Jacobi, así que se lo puedo escribir al tiro, la vamos a decir Jacobi, vamos a llamar J en uno a Jacobi, vamos a escribir que es dj o más dj a dx, vamos a ver que es un término completo, y dos puntos se escribo también en la misma ocasión, reescrita, ya les voy a decir que lo que es j, entonces me queda entonces haciendo eso, me queda entonces acá, fíjense, el mismo análisis, me va a quedar 2 y punto. Va, aquí es y punto, lo escribí al revés. Obviamente aquí es y punto y aquí es x punto. Los términos giroscópicos obviamente están cruzados y tienen signos opuestos. Me queda así. Y este término acá también me va a agregar entonces un término de la forma más dj a di. Y esta es la forma más compacta de escribir este problema, donde j, función de Jacobi, que obviamente Jacobi lo inventó ante este problema. ¿Qué es lo que es esto? Esta función tiene que tener una parte que nos dé cuenta de las fuerzas centrífugas de este problema. Las fuerzas centrífugas de este problema están aquí, son los términos cuadráticos. Entonces, eso fácilmente, si como dividí por m, desapareció el m, como dividí por omega cuadrado, se va el omega cuadrado, uno puede mostrar que el único término que persiste es omega, si coloco j igual x cuadrado más y cuadrado, al derivarlo con respecto a x, me da un término lineal. Ese término lineal va a ser el término que va a venir la fuerza centrífuga aquí y la fuerza centrífuga acá en cada una de las componentes. Así que efectivamente hay un J ahí. Y todo ese otro término de energía que se ve tan complicado, lo podemos simplemente escribir simplemente como si fuera G, o en este caso queda más, porque directamente lo puse con ese signo que está ahí, el signo más, me queda G partido por omega cuadrado, este sí queda dividido por omega cuadrado, ¿ok? Y tiene dos términos, un término asociado a la masa 1, el primer cuerpo, que está en la posición, digamos, x menos b al cuadrado más b cuadrado,
eso elevado a un medio. Cuando derivo eso me da la parte centrífuga de la energía, que es el término que está acá, y el término que está acá. Y tiene otro término más, que básicamente lo escribo acá abajo, en el caso del espacio, es m2 partido por x más a al cuadrado más y cuadrado, y todo esto elevado a un medio. Entonces, esta función, que es la función de Jacobi, nos permite entonces describir este problema. Nos va a permitir entonces descontar, digamos, algunas propiedades de este problema. Bueno, esta energía, todo esto fue propuesta por Jacobi, simplemente ahí tenemos una foto de Jacobi. Ok, lo voy a colocar ahí. Entonces, esta fue una idea de Jacobi, lo colocamos aquí. Jacobi. Entonces, Jacobi va a ser quien, digamos, propone, digamos, esta función para estudiar este problema en forma simple. Entonces, Jacobi, si quieren decir, va a interpretar esto como, esencialmente, si uno tiene que interpretar esto es algo así como la parte de acá, esta expresión que está acá, nos da cuenta de la parte centrífuga, esta parte centrífuga, y esta otra parte, obviamente, la parte gravitacional. Entonces se da cuenta que el problema, este problema reducido en los cuerpos, uno lo puede interpretar con una parte centrífuga y otra gravitacional. Voy a hacer una observación más y vamos a dejar hasta ahí la clase, pero al menos creo que vale la pena mencionar algo inesperado de esta expresión para tener un poco de sentido, y obviamente después vamos a analizar estas ecuaciones. Pero la primera frase que yo quisiera decir interesante es que fíjense, esta ecuación es muy simple escrita así. Lo primero que tiene de interesante es que obviamente uno dice, bueno, está esto está acá, uno dice cómo, qué rol juega, digamos, nuestra descripción. Entonces, si uno hace lo siguiente, si uno toma estas ecuaciones, las voy a volver a escribir acá abajo para que sea más simple, estas ecuaciones las vuelvo a escribir acá, simplemente en un caso entonces nos queda 2 y punto, y punto 2 es igual a menos 2x punto más dj a de x, y aquí tenemos más dj a de y. Si uno multiplica esto por x punto y uno multiplica esto por y punto para descontar algo así como la energía, entonces, sorprendentemente, entonces esto, fíjense, queda como x dos puntos por x puntos igual a 2 y punto por x punto más dj a de x por x punto, y lo mismo a la ecuación de abajo. Entonces nos queda simplemente y dos puntos por y punto igual a menos 2 x punto por y punto más dj a de y por y punto. Lo interesante es que si uno suma estos dos términos, fíjense, esta es la parte interesante, si uno hace 1 más 2, entonces uno descubre que hay una derivada total, le queda d a de t de que el primer término nos queda x punto al cuadrado medios más y punto al cuadrado medio, energía cinética, y el segundo término, si se cancela, va a quedar con menos j igual a 0. Por lo tanto, nos dice que hay una cantidad conservada, hay una cantidad conservada, que a uno le gustaría llamar energía. Obviamente, si uno ve la lagrangiano, uno piensa que tiene que ver con la instalación y en este caso energía. Sin embargo, esta cantidad conservada la voy a escribir más explícitamente, me queda x punto cuadrado más y punto cuadrado. Uno pensaría en energía cinética, está la parte Jacobi, hay una parte asociada a la fuerza centrífuga, que está acá, y tenemos esta otra parte asociada a la gravitación, que es la forma M1 X1, ok. Y es aquí el comentario que quiero decir. Esta es la última fórmula que voy a escribir. No voy a escribir más fórmulas que esta que está acá, pero quiero al menos comentar algo profundo que hay en este resultado que está. ¿Cuál es el resultado profundo? Bueno, el resultado profundo de esto es que la energía, la energía, la energía no depende de la fuerza Coriolis. Es decir, imagínense que yo habría inventado un parámetro artificial, se lo habría puesto en la fuerza Coriolis, llamémoslo zeta. Ese parámetro habríamos descubierto que la energía no depende de esta cantidad. ¿Y esto por qué es interesante? ¿Qué es lo que hace profundo esta descripción que estoy diciendo ahí?
es que por primera vez, como les dije, la fuerza de Coriolis giroscópica nos va a una contradicción a nuestra intuición, es que comúnmente cuando analizamos o aprendemos, digamos, a analizar seguramente por primera vez los sistemas mecánicos, hacemos dos cosas. Por primero analizamos las ecuaciones de movimiento, pero eso es un poco complejo, y aprendemos que hay estas cantidades conservadas que son la energía, y muchas veces lo que hacemos es que para analizar el comportamiento analizamos la energía simplemente. Sin embargo, en este caso, si yo analizaría esta energía que está ahí, no me da cuenta de la dinámica. Por primera vez, la energía no contiene toda la información de la dinámica del problema. Y esto van a ver que nos puede llevar a contradicciones. Por ejemplo, podemos descubrir que, y eso espero mostrárselo con ejemplo, un fenómeno que me gusta llamar inestabilidad latente, uno puede mostrar que uno puede tener un punto ahora, cuando uno decía un punto de equilibrio es estable, uno típicamente dice, bueno, es un mínimo de la energía. Sin embargo, podemos mostrar que en este caso podemos tener puntos de equilibrio que no son mínimos de la energía y van a ser estables para el sistema dinámico. Y la razón que van a ser estables para la ecuación de movimiento es que las fuerzas giroscópicas obviamente juegan un rol en la dinámica. Así que podemos contar un montón de contradicciones cuando analizamos este tipo de problemas si uno no lo analiza con cuidado. O sea, nuestra intuición de la energía no es la buena intuición porque por primera vez vemos que hay algo que está fuera de la energía y que va a jugar un rol importante en la dinámica. Se os voy a tratar de mostrar con cuidado en la próxima clase para que vean cómo eso va a ser relevante. Mientras tratamos de entender el problema de dos cuerpos, vamos a ver cómo eso juega un rol importante en las cosas. Ok, no sé si es que hay alguna pregunta u observación, si la pueden escribir por el chat, si es que las hay. Y si no, nos veremos entonces en la próxima clase donde vamos a tratar de clarificar, digamos, este tipo de problemas interesantes, donde las fuerzas giroscópicas vamos a ver que son bastante inesperadas y por eso quizás se demorar un poco en estudiarlas, porque obviamente nos tenemos que reeducar y entender cómo de ellas podemos entender la estabilidad de un sistema dinámico. ¿Ok? Si es que no hay preguntas, parece que no las hay, entonces vamos a dejar la clase hasta ahí y nos estamos viendo prontamente. Cuídense entonces, nos vemos.